Paulina Aguinaga, qué honor tenerla aquí hoy en la barbería. Para mí es un homenaje al pueblo colombiano y a la democracia. Bienvenida. Muchísimas gracias, don William, por la invitación. Es para mí un honor estar acá en su programa, un programa muy reconocido, de mucha trayectoria y sobre todo con mucha objetividad. Paulina Aguinaga se ha distinguido por ser la mejor concejal de Colombia. Aquí en Bogotá hay un maestro de los concejales, un patriarca mayor que es Jorge Durán Silva. Eso sí, pues, más liberal que la corbata del diablo, pero hay que reconocerle los méritos a Jorge Durán Silva, por sobre todo. Hay otro concejal que se va a retirar, muy importante, que desafortunadamente pues se nos va del Consejo de Bogotá y que se va a perder esa gran oportunidad de tenerlo ahí nuevamente. Pero tenemos hoy por hoy aquí en Bogotá, vino a grabar aquí para Colombia, desde este escenario, una barbería que va a estremecer a todo el mundo. Vamos a hablar de la obra más importante de la ingeniería en América Latina, Hidroituango. ¿Quién es el motor de Hidroituango? ¿Dónde nació y cómo comenzó a fracasar? Bueno, yo creo que son muchas cosas que hay que decir sobre Hidroituango. Lo primero es que nadie discute que es un proyecto fundamental para el país, que lo necesitamos, pero sí quedan muchísimos interrogantes sobre la forma como se ha venido desarrollando el proyecto. El proyecto inicialmente era con unos inversionistas privados, otra parte pública de la gobernación, otra parte de EPM. Finalmente es la firma Integral quien se encarga de hacer los diseños de Hidroituango. Inicialmente Integral estaba como socio también del proyecto, después vende también esa participación a la gobernación y la gobernación logra quedarse con la mayoría accionaria. ¿La gobernación en manos de quién? En ese momento era la gobernación en manos de Luis Alfredo Ramos. Sin embargo, recordemos quién era Integral. Integral era una empresa es una empresa de ingeniería que en su momento era una empresa muy prestante, pero que en el año 2005 estaba en ley de quiebras, en ley 550. En el 2005. En el año 2005. Vamos concretando fechas. 2005. Así es. Y recordemos que quien había estado trabajando en Integral durante 23 años, que después llegó primero a la junta directiva de EPM, nombrado por el doctor Fajardo, y después a la gerencia de EPM, es el doctor Federico Restrepo, quien luego de haber trabajado 23 años en Integral, es nombrado por Sergio Fajardo como director de planeación municipal, asiste a las juntas directivas de EPM, tiene información confidencial de EPM. Privilegiada, mejor dicho. Privilegiada, exactamente. ¿El señor cómo se llama? Federico Restrepo, que recordará usted que después fue el gerente de la campaña de Sergio Fajardo para la... ¡Ah, no me diga más! Y curiosamente esta empresa que estaba en quiebra en el año 2005 y que tenía un acuerdo con sus acreedores hasta el año 2017, superó todas sus dificultades económicas 9 años antes de lo esperado. Y entre esos estaban los contratos jugosos que le dieron en Hidroituango, más otra hidroeléctrica, el diseño, la asesoría y la interventoría de otra hidroeléctrica que construyó EPM en Panamá, que costó cerca de 6 veces lo presupuestado, tenía un valor inicial de $50 millones y termina costando $314 millones, y que también la construyó la misma empresa que hoy está construyendo Hidroituango, con concreto. Entonces miremos que acá ha habido una serie de actores, de puertas giratorias que generan muchísimas dudas. Una de las inquietudes que uno le genera es, por ejemplo, cuál era la idoneidad de Integral para diseñar una hidroeléctrica de esa magnitud cuando le había quedado grande una pequeña central que es 70 veces más pequeña que Hidroituango. Yo he querido traer aquí como testigo
a uno de los ingenieros más importantes de los últimos tiempos en Colombia. Falleció hace poco el doctor Mariano Ospina Hernández, un símbolo de la ingeniería nacional e internacional. El doctor Mariano Ospina Hernández, después de comenzar a escuchar esto, obviamente debe estar estremeciéndose. Y mira, es que uno sabe que eso es un proyecto complejo, es un proyecto difícil y demás, pero también hay riesgos que se podían minimizar. Me explico, EPM contrató un estudio a un consorcio franco-portugués en el año 2015 para que revisara cómo iba avanzando el proyecto. Y ahí se encuentra este consorcio que los estudios de hidrología y sedimentación en los que se habían basado los diseños hechos por Integral eran del año 1982 y que no habían sido actualizados. No puede ser. Y pues obviamente en 30 años las condiciones del río tienen que cambiar, las condiciones del agua tienen que cambiar. Entonces esto también nos genera dudas. Miremos también las empresas constructoras. Es el consorcio integrado con Concreto, la brasilera Camargo Correa, que recordemos que está en los mismos escándalos de Odebrecht. No. Y con INSA. Pero que se estaba Y este mismo consorcio también se encargó de la construcción de Porce 3 en Antioquia, otra central muy importante, pero la obra civil de esta obra costó 107% más. Entonces, acá generan dudas la forma también como se le adjudicó a este consorcio, porque fíjese usted que un miembro de junta de Coninsa Ramón H. fue nombrado desde el año 2009 en la gerencia de Integral y por lo tanto como Integral era quien había realizado los diseños del proyecto, pues tenía toda la información privilegiada frente a los demás participantes. Y fíjese usted también que en la etapa precontractual hubo varios inconvenientes al momento de adjudicarle esto a ese consorcio. EPM emitió cerca de 10 adendas, pero la que más llama la atención es la adenda número 10, donde modifican las condiciones para acreditar la experiencia de los consorcios. Entonces decían que ya no iban a aceptar experiencia producto de las cesiones, de las fusiones, de las escisiones, y eso está bien, hay que ser exigentes porque era una obra muy importante. La pregunta y el cuestionamiento es cómo se dieron cuenta que algo tan importante estaba ahí solo a 5 días de que se cerrara el proceso cuando ya llevaban años en ese proceso de licitación. Y gracias a esa adenda quedaron por fuera 2 de los 4 proponentes de ese proceso y quedaron el consorcio que efectivamente se la ganó y el otro consorcio liderado por Odebrecht. Por Odebrecht. Así es. Santo Dios. Pero ¿qué dirá mi Dios cuando lo sepa? Doctor Mariano Ospina Hernández, por Dios, mire las cosas que están pasando. Usted desde el alto cielo tiene que seguir iluminando a esta niña, porque así es que necesitamos concejales que le cuenten la verdad de este país. Bueno, ¿y el señor Fajardo qué? Pues él durante su administración... El de los cachumbos, el de los blue jeans y todo. Durante su administración fue que se firmó el cuestionado plan de aceleración. ¿Aceleración? Así es, porque ya la obra iba atrasada, la construcción de los 2 túneles iniciales presentó un retraso de más de un año, lo que atrasó en general toda la obra. EPM no multó al contratista, no lo sancionó a tiempo, permitió o propició que después se cediera ese contrato de los túneles iniciales al consorcio principal. Finalmente, por los atrasos no se pudieron instalar las compuertas que tenían previstas y de ahí surge, es en esa administración que surge la idea, que a mi modo de ver fue desafortunada, de construir ese tercer túnel, que no estaba previsto en los diseños, que se empezó a construir sin tener la licencia, es decir, obtuvieron la licencia casi un año después de que inició la construcción, que adicionalmente o sea que pues fusilen mientras llega la orden. Así es, y no fue aprobado tampoco por el board de expertos que había contratado EPM, entonces es en su administración, como el proyecto ya venía atrasado, que se toma la decisión de firmar ese plan de aceleración, de construir ese tercer túnel, que es el que hoy nos tiene en esta contingencia, y adicionalmente el premio al consorcio de que si cumplía con los tiempos, se le iba a dar una pequeña bonificación de 70.000 millones de pesos por cumplir con los tiempos. Y también durante esa administración
se firma lo que se llamó después el contrato de derechos políticos, donde la gobernación le cede por un año los derechos políticos que tenía sobre Hidroituango a EPM para recibir ¿La unos gobernación dineros. de quién? Que quede claro. La gobernación de Antioquia en cabeza de Sergio Fajardo. Ah, sí. Para recibir unos dineros, hacer unas inversiones en los municipios y finalmente no se tuvo ninguna explicación cómo y por qué surgió esa idea de que le cediera los derechos políticos para tomar las decisiones únicamente a EPM. Y en el famoso libro blanco que escribió Fajardo, ¿habla de estos temas o no? No, porque ese fue anterior a todo este desastre. Es que son cosas que la gente también obviamente comienza a cavilar y uno tiene derecho a preguntar. Así pregunte al revés, porque las cosas se van dando. Y fíjese usted también que es el gobernador de Antioquia, o quien haga sus veces, quien preside la Junta Directiva de El Hidroituango. gobernador de Antioquia en ese momento, Sergio Fajardo. Sergio Fajardo. Sí. Y finalmente ese plan de aceleración nunca se aprueba un valor exacto en esa Junta Directiva, y cuando ya se iba a acabar la administración en el año 2015, en diciembre, en la última semana de diciembre, del 23 al 30, se realizan una serie de juntas virtuales para poder, digamos, legalizar de alguna manera ese plan de aceleración, porque primero firmaron las actas de modificación con el consorcio haciendo las adiciones, las obras extras, se empezó a construir ese el tercer túnel y se dieron cuenta que eso no tenía ningún respaldo en la junta directiva de la sociedad de Hidroituango, y de ahí que hagan una junta virtual en la última semana de diciembre de 2015, antes de terminar esa administración, para poder aprobar, pero sin ningún valor, el plan de aceleración. ¿Esto qué es? Y yo también considero que acá lo más grave es que tristemente los que estamos sufriendo las consecuencias de Hidroituango somos los usuarios a través de las tarifas de servicios públicos. ¿Por qué? Porque nos han aumentado, para ¿Sí? nadie es un secreto, que nos han aumentado las tarifas de servicios públicos, que posiblemente si Hidroituango no empieza a funcionar a partir del año 2021, nos van a aumentar más porque el país estaba contando con la disponibilidad de esa energía. Y adicional a los usuarios, también algunos trabajadores de EPM, porque ya empezaron a realizar despidos masivos de trabajadores que le han dedicado toda una vida a la empresa, que no han tenido nada que ver con esas malas decisiones administrativas y que hoy se encuentran en una situación supremamente Bueno, y un complicada. encuestador que tienen ahí de gerente que hace como las veces de, ¿cómo se llama eso? De intérprete, ¿cómo se dice? Un tipo que repite lo que le dicen, pero repite mal. Usted lo ha dicho. ¿Cómo? Usted lo ha dicho. Yo lo he dicho. El encuestador, ¿qué dice? Pues mire, yo desde el año 2017 empecé a advertir las irregularidades que se venían presentando en el proyecto, Sí. o sea, un año antes de la emergencia, porque ya uno veía con inquietud el tema del escándalo del abajato de Camargo Correa, uno veía con inquietud las adiciones que ya se le habían hecho a ese consorcio a ese momento, que ya superaban los 600.000 millones de pesos. ¡600.000 millones de pesos! Pero ¿sabe a cómo estamos hoy? ¿A cómo? Imagínense, el valor inicial del contrato era de 1.89 billones de pesos. Y hoy se les ha pagado más de 3.5 billones de pesos. Se ha triplicado en billones, No, billones. no se ha triplicado, pero sí estamos hablando de unas adiciones cercanas al 90%. Solamente al consorcio de las obras ¿Pero esto qué principales, es, por Dios? más los sobrecostos y las adiciones que ha tenido la carretera de la vía Puerto Valdivia-Presa, que también tiene adiciones superiores al 50%, más todos los atrasos que ha conllevado, porque el contratista incumplió la licencia ambiental, desvió, estaba obstruyendo el cauce de una quebrada, estaba contaminando el río, la ANLA le tiene que suspender la licencia durante 6 meses, y EPM tampoco multó a ese contratista, ni tampoco lo sancionó. Y esa carretera, que era por la que se supone debían transportar los equipos, pues no sirvió para tal fin porque no estuvo lista en ese momento. Eso me hace acordar a mí de una vez que yo iba a misa
Entonces yo llegaba, iba con mi mamá y una monjita toda preocupada, aburridita. Decía, mamá, y esa monjita porque está como era de alegre. Pero así. Entonces, mi mamá se quedaba callada y decía, de eso no se habla aquí, mijo. Y mi papá me decía, no, mijo, es que está más preocupada, como dicen por ahí, que una monja con un atraso. Una monja con un atraso. Esos atrasos son delicados, ¿no? Así es, y esto Sí. se ha visto en todo el proyecto. También se vio, y lo advertí desde el año 2017, el riesgo de la remoción de la biomasa. EPM también estaba atrasado en eso. La licencia ambiental que fue otorgada desde el año 2009 traía como una de las obligaciones remover la biomasa en más de 2.000 hectáreas, cerca de 2.300 Cuéntenos hectáreas. qué es la biomasa. La biomasa es que cuando ya se va a inundar la represa, es Sí. necesario cortar los árboles de gran tamaño y todo ese material vegetal. Esto, por ejemplo, no se hizo en el Quimbo y esto genera que el agua tenga unas condiciones, digámoslo, dañinas para el medio ambiente, Obvio. por dañarlo de alguna manera, porque No, todo ese material se pudre. Y los pececitos y Claro, todo. y los peces y este material se pudre y esto genera un gran daño ambiental. Esto no se hizo en el Quimbo y esto ocasionó que la generación del Quimbo tuviera que ser suspendida en varias ocasiones, aun cuando estábamos en fenómeno del Niño. Por eso desde el 2017 yo advertí que a EPM lo estaba cogiendo el tiempo para poder remover ese material vegetal en más de 2.300 hectáreas. En el 2017 todavía no habían empezado a hacerlo cuando sabían desde el año 2009 que lo tenían que hacer. ¿En el 2009? Desde el 2009 sabían. No, ¿qué es esto? Finalmente le piden autorización a la ANLA, ya porque estaban cogidos del tiempo, que les disminuyera ese requisito prácticamente a la la mitad. famosa ANLA que dirige un fulano, Así es. del que forma, que es juez y parte de todas maneras. Así es. Que les baje este requisito. Finalmente la ANLA se toma unos meses, lo hace, pero están adjudicando ese contrato a finales del año 2017, cuando se supone que Hidroituango lo debían empezar a inundar en junio de 2018, es decir, estamos hablando de menos de un año para hacer todo eso, y además parte de ese contrato se le adjudicó a Refocosta y la otra parte se le adjudicó a una persona natural. Entonces uno se pregunta si una persona natural tiene el mismo respaldo, el mismo músculo financiero para poderle otorgar un contrato de esa magnitud y de esa responsabilidad. Y recuerde usted la empalizada del río días antes de la contingencia. Sí, claro. Y entonces la pobre gente que, los pueblos que están ahí, Todavía hay gente que vive en una zozobra constante. pues obvio. Porque no se sabe qué va a pasar con el proyecto, todavía están en riesgo. Más preocupados que un mozo en un closet. Porque yo creo que este es un drama para Sí. las personas que están aguas abajo. El proyecto, a hoy no tenemos un estudio técnico, independiente y objetivo que nos diga si Hidroituango es viable o no es viable. El único tipo, la única persona que le ha puesto el pecho a esto es el gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez. Así es. Lo ha hecho con responsabilidad, lo ha hecho con seriedad, como ingeniero que es. Mostrando la verdad. Y usted como concejal, solita, porque ¿quién más la acompaña en esa tarea? Pues la verdad es que ha sido una tarea muy solitaria, Claro. especialmente porque yo empecé a mostrar todas estas irregularidades desde antes que ocurriera la contingencia. Oiga, por y Dios. eso era casi ¿Y que qué un le decían? sacrilegio, usted atreverse, eso era un pecado, usted atreverse a criticar a EPM. Sí, claro. Y es que, A la joya sobre de la todo corona. cuando no había pasado la contingencia, Claro. porque ahora muchos dicen, es que es más fácil ser historiador que adivino, pero es que desde antes había serios indicios de que el proyecto no iba bien y no se tomaron los correctivos. Y visibilizar los errores que se han cometido en la empresa no es atacarla, Y por el visibilizar- contrario, es defenderla, Por porque si ejemplo, no usted está visibilizar- condenado a repetir los mismos visibilizar lo de errores. Panamá, por ejemplo. Lo de Panamá, que son las mismas firmas que hoy están en Hidroituango. ¿Pero esto qué es? Y que ya hay un presunto hallazgo ¿Y- fiscal de y más qué- de 450.000 millones por esto. ¿Y qué es lo de Panamá?
Es una hidroeléctrica de 31 megavatios Sí. que EPM compró los derechos en el año 2003. Se suponía que iba a empezar a generar en el año 2006, perdón, 2006. Estas empresas Integral y Concreto conforman otras empresas en Panamá y se les entrega casi que a dedo el diseño, la asesoría en la construcción, la interventoría y la construcción de esto. Doctor Mariano Ospina Hernández, oiga esto, usted, el más visionario de los ingenieros que ha tenido este país, escucha esto, por Dios, ¿esto qué es? Y se les entrega Por a dedo. Dios. Tuvo 9 años de retraso, 9, y el costo, que inicialmente era de $50 millones, terminó siendo de $314 millones. No puede ser esto. Y eran tan solo 31 megavatios. Bueno, O sea, entonces uno... Hidroituango son 2.400 megavatios. Y es que es lo de Antofagasta, ven. Yo incluso no lo llamaría Antofagasta, sino Antonefasta. Sí, Antofagasta, Sí. Antonefasta, ¿por qué? Antonefasta. Esta es una concesión que compra EPM en el año 2015. Sí. El valor que pagó EPM era de $965 millones. Uy, Estamos hablando de varios billones de pesos. uy. Por 18.5 años que quedaban de esa concesión para prestar el servicio de acueducto en la región de Antofagasta y de alcantarillado en algunas zonas, no en todas, de Antofagasta. Pero esta concesión la había comprado el grupo Luxic por 30 años en el año 2003 a tan solo $186 millones y se la vende a EPM años más tarde, en el 2015, cuando ya han transcurrido 11.5 años, por $965 millones. Hay un cuestionamiento, gracias a los debates que he venido liderando desde el Consejo. Hay un presunto hallazgo fiscal de más de 561.000 millones de pesos. ¿Cómo? De un sobreprecio que pagó EPM. 571.000 millones. Así es, y No. creo que fueron generosos. No. A tomarlo motil ya. No, esto va para lo motil. Uy, ¿esto qué es? Fíjese ¿Y de dónde usted, sacan tanta plata? pues, ¿de dónde va a ser? Primero, el mayor negocio o el negocio más próspero que tiene EPM es la generación de energía. Y eso sale de los municipios de Antioquia. Sí. 1. Y 2, de las tarifas de servicios públicos que pagamos todos los usuarios de EPM. Entonces, se nos han llevado la platica a hacer malas inversiones en el exterior y en el caso de Antofagasta nos dijeron, no, es que ya recuperamos $400 millones. Y cuando uno va a ver cómo hicieron, es que qué negocio lícito le da usted para que, de esa magnitud, para que un año después ya Bueno, usted haya recuperado esa plata. ¿Cómo hizo usted para hacer un debate de estos en Medellín? Porque las presiones debieron ser terribles. Obviamente, presiones y demás, pero yo Pero creo que... ¿usted cómo llegó? ¿Cómo fue la cosa? Mira, desde que yo empecé el Consejo de Medellín, empecé a investigar lo que estaba pasando con EPM, porque EPM es una empresa que todos los antioqueños queremos mucho, de la que todos los antioqueños nos sentimos supremamente orgullosos. Sin embargo, ya había muchos rumores de estos malos manejos que se venían presentando en la empresa. No solamente de estas inversiones en Chile, de otra capitalización de una empresa familiar en México, de otras en Centroamérica y demás. Y teniendo en cuenta que EPM le transfiere el 55% de sus utilidades cada año al municipio de Medellín, para que el municipio pueda ejecutar su presupuesto y que esto representa el 30% del plan de desarrollo de Medellín, pues yo empecé a investigar las finanzas de EPM. Y cuando empiezo a investigar las finanzas es que me encuentro con todas estas sorpresas y todos estos descalabros que infortunadamente han venido sucediendo en la empresa. Y yo creo que esto ha servido, no para atacar la empresa, sino para protegerla de que se sigan llevando esos recursos a invertirlos de manera equivocada al exterior. Entonces, ¿qué sería de esto si no estuviera Luis Pérez al pie de la gobernación y usted en el Consejo de Medellín? ¿Qué sería de esto, por Dios? ¿En qué estaría Medellín? ¿En qué estaría Colombia? ¿En qué estaría la ingeniería nacional? Es que yo creo que hay un error y hay veces la gente confunde defender EPM con defender las equivocaciones
que se han cometido por algunas pocas personas dentro de EPM, porque en EPM hay gente Bueno, ¿y muy eso buena. qué? ¿Y eso está mal de la fiscalía o de quién? Porque esto no puede quedar así. Los de las inversiones en el exterior, ya la Contraloría General de Medellín tiene dos procesos de La Contraloría de responsabilidad Antioquia. de Medellín. Ah, de Medellín. De Medellín. Tiene dos procesos de responsabilidad fiscal que solo por dos inversiones en el exterior suman más de 1 billón de pesos. Estamos hablando de más de 1 billón de Un pesos. billón. Así es, porque las inversiones en el exterior de PM Expliquemos qué es un billón, porque mucha gente no sabe qué es un billón. es 1 millón de millones. 1 millón de millones. No, por Dios. Así es, y recordemos que PM tiene invertido en el exterior cerca de 8.7 billones de pesos, que esto se hubiera podido invertir en otros proyectos, Ay, no santo solamente Dios. en Antioquia, sino también en Colombia, y generar el desarrollo, la inversión acá en nuestro país, y no estar asumiendo riesgos innecesarios en países altamente inestables, como son los de Centroamérica, con unas rentabilidades supremamente bajas. Yo creo que esto es como la tapa de la olla. ¿Y usted quiere seguir siendo concejal de Medellín? Pues esa es la idea, hemos venido haciendo un trabajo muy juicioso, hablando no solamente de PM, hablando también de otros temas muy sensibles, como el metro, como el pagadiario, como la valorización, Como la como las seguridad. obras de infraestructura y demás, y queremos que la ciudadanía nos apoye. Creo que estoy más que suficiente. Esta es la mujer más valiente que hay en Colombia. Aquí ha pasado mujeres valientes, como Sandra Morelli, modelo de Contralores extraordinaria, a quien recordamos como mujer echada para adelante. Aquí hay una niña Nieto, que es candidata a la alcaldía de Bogotá, que denunció las atrocidades, las vulgaridades en el SENA, que es algo terrible que está pasando en Bogotá. Pero lo de usted es lo más grave que yo haya visto en mi vida. Y tengo como testigo aquí al doctor Mariano Espina Hernández, un hombre dedicado a estudiar los temas de la alta ingeniería, que debe estar revolcándose en su tumba. Yo les digo a ustedes, queridos amigos, hemos hecho hoy una denuncia muy grave, porque Colombia tiene que estremecerse ante el despilfarro, el desconocimiento y ante todo la falta de precaución de quienes manejan los altos intereses del Estado. Esperamos que el Contralor General de la República, el doctor Pipe Córdoba, que es un hombre honorable, un hombre serio, le ponga la mano a esto. Esperamos que el señor Procurador General de la Nación, el doctor Carrillo, haga lo propio y que el señor Fiscal General de la Nación sienta esto como una responsabilidad sumamente grave. Doctora Paulina Aguinaga, es usted un símbolo de la raza paisa, de las mujeres que hacen respetar su solar nativo. Qué bueno que en Colombia hubiesen 4 o 5 mujeres como usted. Esto estaría al otro lado. Muchas gracias y felicitaciones. Además, ¿dónde estudió? La universidad, yo soy externadista. Ah, ¿usted es externado de Colombia? Sí, señor, yo soy externadista, Esto estudié es de finanzas grandes ligas. y relaciones internacionales. Además, linda, mire la sonrisita, bella. Una mujer bonita, inteligente y audaz. Como estas, este país tiene que salvarse, de verdad. Ojalá se den hartas de mujeres así para ver en qué manos podemos quedar algún día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, William, por la invitación. Dios la bendiga. A usted también.